Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcos, tengo 27 años, soy de Uruguay y tengo el privilegio de servir a Dios en el ministerio con ellos en mi iglesia local que se llama La Espada, está acá en Montevideo. Y bueno, la verdad que disfruto un montón de acompañar a los niños y también poder llevar el evangelio a aquellos que aún no han conocido del amor de Dios. El pasaje en el que nos toca meditar hoy se encuentra en 2 Corintios, capítulo 4, y vamos a estar leyendo del versículo 8 hasta el 18, son unos cuantos, pero ya te digo que estamos a punto de leer un pasaje que es muy fuerte, que no solo nos confronta y desafía, sino que al mismo tiempo nos llena de esperanza y pone nuestra mirada en lo que es eterno. Así que, ¿qué te parece si agarramos nuestras Biblias y vamos hasta 2 Corintios capítulo 4? Yo lo voy a estar leyendo en la versión La Biblia de las Américas, pero vos podés leerlo en la versión que más te guste. Dice así la palabra del Señor: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tremendo pasaje, tremendo. La persecución que Pablo y también varios apóstoles estaban pasando con tal de que el evangelio avanzara y siguiera transformando a las personas es algo increíble. Ya mismo en los primeros versículos de nuestra lectura vemos el estado en el que se encontraba Pablo. Él expresa que estaban pasando por un momento difícil, afligidos en todo, dice en el versículo 8. Estamos en aprietos, en situaciones difíciles, pero Dios siempre nos da la salida. Estamos pasando por tiempos quizás de escasez, pero Dios nos está sosteniendo. Hay muchos enemigos que nos persiguen, pero con la protección de Dios estamos seguros. Qué impactante estas declaraciones de Pablo. Ahora, esto me vuela la cabeza y me hace pensar, ¿cómo es posible que alguien en su sano juicio se encuentre sufriendo, en peligro constante, que su vida corra peligro todo el tiempo, y aún así no experimente angustia, ni desesperación, ni soledad? La vida de Pablo es inspiradora. Hay algo que le permitía considerar su dolor como algo insignificante en comparación con lo que obtendría. Pero, ¿qué era esto que encontró Pablo en las condiciones en las que se encontraba, que era digno de todo ese sufrimiento? La respuesta es simple, pero a la vez muy profunda. El Evangelio. Mira, rápidamente vamos a estar viendo 3 razones por las que Pablo no desmayaba ante la adversidad y el sufrimiento. La primera de estas es esta, mira. Pablo no desmayaba porque amaba el Evangelio y comprendía todos los días lo valioso que es. No leímos este versículo, pero en el versículo 7 Pablo nos dice que había encontrado la perla de gran valor, el tesoro por el cual vale la pena renunciarlo a todo. Ahora, ¿qué hace el Evangelio en nosotros? Es sencillo. El mensaje del Evangelio nos transforma de tal manera que las tribulaciones y esos sufrimientos que estamos pasando en este mundo no se comparen con el poder de Dios y su gloria. Ahora, vamos a ir hasta el versículo 9, y acá hay algo que me llama mucho la atención. Ver cómo Pablo usa la palabra perseguidos. Es muy paradójico porque Pablo era un perseguidor de cristianos hasta el momento que el Evangelio lo confrontó y fue Jesucristo quien lo transformó de un perseguidor de cristianos a un perseguido por amor a su nombre. Quiero que hagamos un alto de vuelta y pensemos en nosotros, en cómo estamos.
Pensemos en nuestro día a día, en el estrés del trabajo, el estrés que genera a veces estudiar si estás estudiando, preocupaciones familiares y un montón de responsabilidades que por lo general tenemos. Eh, ¿Estamos deteniéndonos a reflexionar si estamos verdaderamente viviendo para Cristo? Déjame ser más específico y preguntarte, ¿qué estás haciendo para crecer en la fe y compartir el amor de Cristo con otros? Pablo en el versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Mira, si quisiéramos sacar una aplicación rápida para nuestra vida de este versículo, si de verdad hemos creído en el Evangelio, Jesucristo, y somos sus hijos, no podemos callar. Pablo entendía que sin Cristo nadie podía llegar a Dios. Por eso es que él no callaba. Incluso estaba dispuesto a sufrir y a morir por el Evangelio. Entendía que sin el perdón de los pecados, las personas iban a sufrir, pero este sufrimiento iba a ser la separación de Dios y de una manera eterna. Por eso, tenemos que preguntarnos, ¿estamos callando? Y quiero desafiarte a que pienses en alguna persona que aún no conozca del amor de Dios, que no haya recibido el perdón de sus pecados, que puedas orar por él, que puedas acercarte y ser bien intencional en compartirle el mensaje de salvación. El Evangelio tiene poder y sigue cambiando vidas. La segunda razón por la que Pablo no desmayaba es porque Cristo vivía en él. Pablo la tenía tan clara porque vivía el Evangelio, pero principalmente porque Cristo vivía en él. Es por esto que dice en el versículo 10, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Ves? Pablo estaba dispuesto a morir por Jesús y el Evangelio, porque Jesús había muerto por él. Y continúa diciendo el versículo, para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. En el sufrimiento de Pablo, la vida de Jesús se manifestaba. Déjame compartirte un versículo que está en Lucas, rápidamente, 9, versículo 23. Yo te lo leo, está hablando Jesús, y dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame. Esto es exactamente lo que Pablo estaba viviendo. Él moría ese sentimiento de sufrimiento en medio de la tribulación, y dejaba que Jesús se encargara. Pero es una batalla que vos y yo tenemos día a día con nosotros mismos, con nuestros deseos, con nuestros temores, de morir a ellos y dejar que Cristo se encargue. Algo interesante de pensar es como los judíos y los romanos habían crucificado a Jesús, pero Él resucitó y Él vivía, no solo en el cielo a la diestra de Dios, sino también en los apóstoles y también en Pablo. Para pensar, quiero que nos preguntemos, ¿a qué es lo que no estoy muriendo? ¿Qué pecado no le he entregado aún al Señor? ¿Quién está viviendo tu día a día? ¿Sos vos que estás viviendo o estás dejando que Cristo viva en vos? Vamos a llegar ya a la última razón por la que Pablo no desmayaba, y esto es porque tenía puesta su mirada en lo eterno. Pablo dice en el versículo 17, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. ¿Por qué para Pablo las aflicciones eran leves y pasajeras? Porque Pablo tenía en mente la eternidad, una eternidad en la presencia del Señor. Y quiero decirte que un día todos los que hemos creído en el nombre de Jesús y le hemos recibido, resucitaremos con Él. Qué gozo nos da pensar en eso. Y Pablo también en el versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos, que estamos pensando en esto, en no desmayar. Quiero que veamos que cuando alguien está desmayado, no siente nada, se vuelve insensible. Capaz te diste cuenta que tu corazón está lejos de Dios, lejos de querer compartir el Evangelio con otros y dejar que Cristo se manifieste en tu vida. Quizás te diste cuenta que te estás preocupando demasiado por las cosas que se ven, que son temporales y pasajeras, ya sea porque el trabajo o los estudios está ocupando el primer lugar en tu vida. Quizás estás luchando con algún pecado que tenés que dejar en los pies de Cristo. Capaz el celular te saca demasiado tiempo y podrías usar ese tiempo en cosas que de verdad son importantes. Si es así que te sentís, ánimo, Dios quiere que nos despertemos y Él quiere trabajar en nuestras vidas. Lo lindo de todo esto es que Dios es paciente y amoroso, y siempre está con nosotros para guiarnos, para cuidarnos, y principalmente para que Cristo viva en cada uno de nosotros. De esta manera también podemos bendecir la vida de muchos. Tengamos en cuenta que no podemos descuidar nuestra relación con Dios a diario. Amemos el Evangelio,
y compartámoslo con aquellas personas que nos rodean. Pongamos la vista en lo que de verdad importa, aquellas cosas que no se ven. Lo único que va a producir un peso de gloria como el que tenía Pablo en nuestras vidas es si amamos a Dios a diario y todo el tiempo reconocemos que somos débiles, que necesitamos de Cristo, pero que a pesar de nuestra debilidad, solamente por su gracia, Dios quiere despertarnos y usarnos para su gloria y la extensión de su nombre. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.